¿Ahí me escuchan también, chicas? Bueno, pues buenos días a todas. Buenos días a todas, bienvenidas. Me da de verdad muchísimo gusto compartir con ustedes la sesión de hoy. Y bueno, les quiero preguntar, falta por conectarse algunas de ustedes. Estamos conectadas 9 personas en la sesión. Entonces, vamos a esperar unos minutitos, 2 minutos, para que se conecte. Para que se conecten más. Buenos días, Palalia, buenos días, Andrea Isabel, buenos días, Betty, Kitsia, Larisa, Mayra, Monse, Nancy, Jimena. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, Diana. Bueno, pues ya vamos a empezar la sesión de hoy. Les quiero preguntar, ¿sí recuerdan de qué estábamos hablando en la sesión pasada? ¿Alguna de ustedes recuerda de qué hablábamos en la sesión pasada? Sí, de la motivación. Ok, de la motivación. ¿Qué recuerdas de lo que hablábamos? Adelante. Bueno, pues hablábamos de la motivación en el aula, que era una acción o un impulso por lograr un objetivo. Ok, ¿alguien más? Dime. Bueno. Adelante, Sí. Mayra. No, sí, nada más. Ok, ¿alguien más, chicas, que recuerdan? ¿Qué les pareció significativo? Adelante, Creo que Larisa. también vimos que era lo de la motivación intrínseca, la de aproximación profunda. Sí. Ok, sí. ¿Alguien más, chicas? Bueno, muchas gracias a las dos. Vamos a continuar hablando acerca de la motivación. Sí hablamos de la motivación intrínseca, de la motivación extrínseca, de la aproximación y la evitación. De hecho, ya pueden ver las diapositivas que vamos a compartir hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Y antes les quería comentar, ya vamos a tener nuestra primera tarea. Ya la elaboré en un documento de Word. Terminando la clase, la subo a la plataforma y la primera tarea es muy sencilla. Cada una de ustedes deberá elaborar 2 preguntas. Esas preguntas pueden ser relacionadas a lo que hemos visto durante las sesiones en la clase o a alguna duda que ustedes quieran aclarar o esclarecer. Solo son 2 preguntas. Esas preguntas las deberán mandar por la plataforma y una vez que yo tenga las preguntas de todas, lo que vamos a hacer, voy a elegir una de cada una y lo que vamos a hacer es intercambiar las preguntas y de cada una de las preguntas que hizo su compañera y que hicieron también ustedes mismas, deberán buscar una imagen con la que ustedes puedan dar la respuesta a esa pregunta. Una imagen puede ser un dibujo, puede ser una foto, puede ser lo que ustedes quieran, pero deberán buscar una imagen con la que puedan explicar la respuesta a esa pregunta. Ahorita solo vamos a hacer la primera parte, que es mandar las preguntas. Una vez que yo tenga las preguntas, entonces voy a hacer un documento con todas las preguntas y se los voy a compartir otra vez por la plataforma, que será el siguiente sábado. Y ya que tengamos todas esas preguntas, la siguiente tarea para de aquí a 15 días será que cada pregunta deberá ser respondida con una imagen. Deberán buscar una imagen que explique esa pregunta. ¿Ok, chicas? ¿Tienen alguna duda? Gracias, Jimena, por avisar. Adelante. Sí. De acuerdo al tema de motivación escolar.
a los dos que hemos visto, Ok. a este de motivación escolar, y la vez pasada vimos un poco en qué ámbitos puede trabajar la psicología en la educación. ¿Ok? Entonces acerca de estos dos temas. Está sencillo, primero es mandar las dos preguntas, ya que yo tenga las preguntas de todas, entonces las pego en un documento, se las subo a la plataforma y la siguiente tarea es responder esa pregunta con una imagen y las vamos a estar comentando en las siguientes sesiones. ¿Les parece? Miss, acabo de entrar, no escuché. No te preocupes, les comentaba que ya vamos a tener la primera tarea. Que se las voy a colocar, terminando la clase ya hice el documento en Word y se las voy a subir a la plataforma. Es muy sencillo, cada una de ustedes debe elaborar 2 preguntas. Esas 2 preguntas pueden ser relacionadas con los 2 temas que hemos visto o con alguna duda que quieran esclarecer. Una vez que yo tenga todas las preguntas, voy a recopilarlas en un documento y la siguiente tarea será responder esas preguntas con una imagen. Buscar una imagen con la que ustedes puedan responder esa pregunta. ¿Correcto? Sí, Miss. Bueno, muchas gracias, chicas. Entonces vamos a empezar. Estábamos hablando acerca de la motivación escolar, como ya mencionaron, vimos que tiene aspectos intrínsecos, extrínsecos, que a veces siempre que hay motivación entramos en ese cuestionamiento entre el qué hacer y qué no hacer, pero que al final algo nos motiva a tomar una elección. Y también habíamos visto la motivación escolar desde diferentes perspectivas. Una fue la conductista, que recuerdo que platicamos acerca del estímulo-respuesta, que los seres humanos somos conductistas. La otra perspectiva humanista, la cognitivista y la sociocultural. ¿Qué enfatiza cada una? Pues vimos que la conductista, pues que debe haber un estímulo de afuera para que obtenga una respuesta. La humanista nos hablaba un poquito de las necesidades de realización personal que buscamos todos los seres humanos. Incluso me acuerdo que mencionamos la pirámide de Maslow. La cognitivista nos habla un poco del papel activo que tiene el aprendiz, que el protagonista va a ser el alumno y nosotros solo le vamos a facilitar el camino, que era un poquito como cuando les vamos dejando las pistas a nuestros alumnos para que ellos descubran la respuesta. Y el sociocultural, que nos habla de que todos nosotros aprendemos de manera social, y eso es cierto. Todas estas teorías, todas tienen una parte bella y enriquecedora. Hemos comentado en alguna clase que a veces se dice que el conductismo no puede entrar dentro de un salón de clases, o que el aprendizaje memorístico no puede entrar dentro de un salón de clases. Sin embargo, mi recomendación personal es que de cada una de las teorías que ustedes vayan conociendo, tomen lo que las enriquezca y lo apliquen, porque cada una tiene una parte que nos va a funcionar y que nos va a servir. Entonces, decir que una no sirve, evidentemente, pues es negar lo que ha hecho funcionar al entorno educativo en la humanidad en algún momento, porque el conductismo, pues claro que ha funcionado y claro que nos ha servido. Mucho de lo que hoy tal vez pensamos que no sirve dentro de un aula, a nosotros nos funcionó. No quiero decir con esto que nos quedemos en lo obsoleto o en lo que ya sucedió, porque el tiempo cambia, sino que tomemos lo que nos pueda servir, lo mejoremos y lo apliquemos. Entonces, estas son como las 4 perspectivas de la motivación escolar. Les pregunto, chicas, de estas 4, ¿a ustedes cuál les gusta más? ¿El humanista? ¿El humanista? Ok. Aquí, ¿quién más, chicas? ¿Cuál les gusta más? ¿Quién dijo el humanista? ¿Palalia? No, yo, Miss Jimena. Jime, ok, Jime, gracias. Palalia, ¿ibas a comentar algo? Ya, es que no capté la pregunta, pero ya con la respuesta, preguntó qué enfoque. Ajá, ¿qué enfoque les gustaba más a ustedes? Por ejemplo, a mí el sociocultural me gusta mucho, pero también los otros 3, pues son enriquecedores, entonces, no sé. Ay, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que me conecté otra vez
con la sesión de mi hija. Por eso dice Cristina Echegaray. Perdón, es que usan mi computadora y no me di cuenta, pero bueno. ¿Alguien más, chicas? ¿Cuál les gusta? ¿Por qué te gusta el humanista? ¿Puedo responder yo? El enfoque que me gusta, perdón. Claro, Palalia. Ajá, Sí, adelante. el humanista, por la ¿También? importancia que le da, ¿no?, a la persona, y entran aquí autores con tintes existencialistas y estas cuestiones. En lo personal, la corriente existencialista está relacionada con los principios que me rigen actualmente. Me gusta todo este rollo. Ok, muchas gracias. Sí, de verdad es como fascinante, es como, bueno, es que cuando encontramos algo que nos gusta y que no sé explicarles cómo se siente, pero es bonito, es fascinante, es hasta incluso adictivo, ¿no? En el buen sentido. A mí también el humanista y el sociocultural me gustan muchísimo. Tal vez, como dice, porque es pues, lo que rige lo que ahora vivo, ¿no? Y el hecho de ver al ser humano y al alumno como de verdad es fascinante, es bonito. Entre cada una lo que más les guste y aplíquenlo. Habíamos hablado un poco de la motivación intrínseca e extrínseca, como mencionaron hace rato, y ya habíamos hablado de por qué la motivación intrínseca, ¿no? ¿Qué significa esto? Y pues son todos los intereses propios. Por ejemplo, ahorita que les pregunto, ¿cuál les gusta? Y me contestan la humanista, y Palalia dice la humanista porque rige lo que ahora soy. Entonces esa motivación pues es intrínseca. Son los motivos y los intereses personales que la hacen buscar y que la retan a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a seguir resolviendo incógnitas. A eso se refiere la motivación intrínseca, porque no requiere de nada más de afuera, sino lo que la mueve desde su origen. Por eso aquí dice que el individuo no necesita de castigos ni de incentivos externos para trabajar. Es algo que la motiva desde adentro, que nos motiva a todos desde dentro, desde nuestro interior. Y cada quien siente las emociones de manera diferente y en diferentes partes del cuerpo, ¿saben? Muchas veces yo les he preguntado, ¿y dónde sientes la emoción? Yo la siento en el pecho y es bonito, pero alguien la puede sentir en el estómago, alguien la puede sentir en la cabeza, en la garganta. Cuando ustedes hablan de algo que las motiva y que los sienten mucho y que les gusta, chicas, ¿dónde sienten la emoción? ¿En qué parte de su cuerpo sienten la En emoción? el estómago. Bueno, yo en el estómago. En el estómago. Jime en el estómago, Larisa en el estómago. Palalia, ¿tú dónde sientes esa emoción? ¿Dónde más sienten la emoción, chicas? Bueno, yo en el Yo la estómago siento y en el también pecho. parten de las manos. Ajá. Así ¿En como las que no manos? sé. Ok. Ajá. Ok. Y cada persona la puede sentir de manera diferente. Mucha gente, el enojo, por ejemplo, también lo siente en el estómago. Yo lo siento cuando me enojo, igual también es en el pecho, incluso en la garganta. Siento el típico nudo en la garganta. Entonces, esa motivación, adelante Betty. Sí, iba a decir que en la garganta es como que un impulso al querer hablar y decir las cosas. Ok, yo también de repente siento en la garganta. Pues sí, cada uno de nosotros puede sentir tanto la emoción en positivo o en negativo en diferentes partes de nuestro cuerpo. Lo importante es sentirlo, sea positivo o negativo. ¿Por qué es importante sentirlo aunque la emoción no sea en positivo? ¿Por qué creen? Porque todas las emociones son importantes, aunque sean negativas. Claro, nos hacen movernos, nos hacen salir, es decir, de alguna manera te hacen reaccionar.
y al reaccionar pues das el siguiente paso. Entonces esa motivación intrínseca, pues por ejemplo alguien que le motive la música y que tenga una fascinación por la música, probablemente en su contexto haya habido músicos, probablemente no. Por ejemplo, en mi casa mi hija estudia arte y no hay ningún otro artista en la familia, entonces eso es algo que la mueve a ella, de algún lado surgió. En algún momento de su vida la impactó y la motivó, pero es de ella. Y la motivación extrínseca, esa sí tiene que ver con el interés que se despierta, pero desde afuera. Por ejemplo, y nosotros como maestros tenemos ese papel importante. ¿Quién de aquí, chicas, quién de ustedes decidió ser maestra porque la impactó algún familiar o algún maestro en su historia de vida? ¿Alguna de ustedes tuvo una motivación de afuera para elegir esta profesión? Es decir, Bueno, en mí no sería como determinante, pero sí hay una influencia. ok, sí se puede compartir. Y contesté yo, Palalia, tengo problemas con mi internet, entonces en momentos lo escucho y en momentos no. Ah, ok. ¿Sí me escuchan todas, chicas? Sí. Sí, ok. Entonces, gracias, Palale. Ahorita, checamos lo del internet. Creo que es el tuyo. Pero bueno, esperemos se resuelva. Entonces, chicas, cuando hablamos de motivación extrínseca, les pregunto, ¿alguna de ustedes le impactó de forma positiva, por ejemplo, algún maestro que hayan tenido en la primaria o en la secundaria para que ustedes eligieran ser docentes? Yo sí, pero fue como de en preescolar y primeros años de primaria, pero a mí me motiva a ser diferente porque mis maestros siento que fueron muy duros, no sé. Muy bien. Ok, Marbelia. A ese punto es al que quería llegar. Hay veces en que la motivación es en positivo. Es decir, algunas de mis alumnas me han compartido, me dice Diana Laura que a veces me escucha entrecortado. Y también me contesta Diana Laura, dice, en mi caso sí hubo influencia familiar, ya que algunas tías y primas son docentes. Entonces esa sería la motivación extrínseca, pero a veces la motivación extrínseca es precisamente lo que está comentando Marbelia, que tú vives una experiencia y no la quieres repetir y entonces eliges eso para hacerlo de manera diferente. También existe ese tipo de motivación donde de qué manera queremos nosotros impactar en nuestros alumnos, en positivo o en negativo. Y los temas que vamos a ver acerca de por ejemplo, de motivación, y también vamos a hablar un poquito de algunas situaciones emocionales que suceden dentro del aula en las siguientes sesiones, las podemos relacionar con la película que se quedó de tarea en la primera clase. ¿Se imaginan? Y pudimos darnos cuenta, ¿no? Cómo es que este niño no estaba motivado. Y a veces no podemos pensar que los niños tengan depresión o ansiedad escolar, que es el siguiente tema. Pero los niños también viven ansiedad. Entonces, ¿de qué manera fue motivado este niño? Cuando ya nada lo motivaba, cuando a él le encantaba pintar, le encantaba dibujar y se sentía tan triste que dejó de hacerlo. Y tuvo que haber una motivación de afuera, que fue su maestro, que incluso fue a su casa y encuentra el libro de dibujo y se lo lleva al niño. Y entonces la motivación, ahí podemos ver las dos, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca porque al niño le encantaba dibujar, era algo que lo motivaba, pero dejó de hacerlo porque dejó de tener estímulos de afuera, hasta que llegó su maestro y lo volvió a motivar. Y entonces ahí encontramos la motivación extrínseca. A ese grado podemos llegar a impactar nosotros en nuestros alumnos, como dice Marbelia. Yo también tuve una maestra
Y lo recuerdo bien, hay maestros que marcan nuestra vida. Nosotros decidimos cómo queremos marcar la vida de un niño. Yo recuerdo que en cuarto de primaria mi vida escolar no era bonita. Y hace cuántos años cursé cuarto de primaria y sigo recordando cuarto de primaria como algo que no fue bonito en mi vida. Entonces, ¿cómo queremos que sea la vida escolar de nuestros alumnos? Impactemos, pero siempre en positivo. Aquí nos habla también de cómo es que la institución escolar, pues, cómo es que la institución escolar también interviene. Y cómo, por ejemplo, en la diapositiva pasada, ahí está el 5 con rojo, ¿no? Incluso también podemos hacer referencia de la película, cuando el profesor de arte empieza a revisar las libretas de su alumno, de Ishan, se da cuenta de que todas están llenas de tachones rojos. ¿Qué significaba un tachón rojo o qué significa un tachón rojo en la libreta de un niño, chicas? Que lo hizo mal. Que está mal. Que lo hizo mal, claro. Y más allá de ser un color y de ser un tachón rojo, es lo que impacta en la emoción de las personas. Y a veces no nos damos cuenta cómo nuestras acciones impactan en la emoción de las personas. A mí no me gusta, por ejemplo, poner tachones rojos cuando uno de mis alumnos comete una falta de ortografía. Prefiero decirle, lee la palabra que está en el texto o en el libro o en el pizarrón y lee la tuya. Y mira cómo está escrita y mira cómo la escribiste tú y después me dices qué le vas a cambiar. Obviamente, cuando estás en un grupo con 20 no te da tiempo de eso, pero cuando en las clases que son con poquitos niños sí te da tiempo y entonces el niño lo lee. Y a veces se tardan, ¿sabes? A veces lo leen 3 veces y lo ven igual. Pero el chiste es saber cómo queremos impactar el hecho del tachón rojo y el 5 y ponerle la letra B grandota y con rojo. Sí, tal vez no nos demos cuenta, pero es como las piedritas que vamos echando en el costal. Por eso dice que en la institución, los modelos conductistas, y nos está haciendo alusión a los modelos de arriba, el modelo conductista, muchas veces los niños responden más por temor que por comprensión. Les da miedo la sanción, el castigo, la burla. Y pudiera parecer que no, pero sigue sucediendo dentro del entorno escolar. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cómo queremos impactar, pues debemos hacernos conscientes. Por eso aquí habla, dice, no por compromiso de conciencia o por un deseo de valor o por el trabajo escolar. O sea, en realidad los alumnos responden no porque tengan esa conciencia diferente de cuál es su papel dentro del aula, sino más bien actúan o dejan de actuar por el temor a la reprobación, al castigo, al temor o a la burla. Y eso es súper importante porque sigue sucediendo dentro de las aulas de los demás, imagínense con un niño. A mí me parece increíble que la escuela sea un lugar donde muchos niños van a padecer y a sufrir en lugar de disfrutar y aprender y construir. Y ese espacio donde nuestros niños van, lo construimos nosotras. Hace ratito compartí una imagen porque la vi y me impactó y pues los niños son lo que viven. Entonces en esa imagen se ve a 2 niños parados uno frente al otro y se ve a un niño burlándose de otro niño y un niño llorando. Es decir, el niño que está uno frente a otro, uno se está burlando del de enfrente. Y atrás de la imagen aparece la imagen de un adulto, de la mamá, como si la lengua de la mamá estuviera conectada a la lengua del niño que está siendo ofensivo con el otro niño. A lo que hace referencia este dibujo es a que nosotros, los seres humanos, los niños, somos reflejo de lo que vivimos. Y también los niños, nuestros alumnos, son reflejo de lo que nosotros construimos como docentes, y eso es parte de la motivación. ¿Ok? Hasta aquí, chicas, ¿algo que quieran comentar? Valeria, ¿sigues teniendo problemas de conexión?
Sí, un poquito. Bueno, comentar como un ejemplo personal, ¿no? Haciendo referencia a lo que dice que se Sí, sigue adelante. en el ámbito educativo. A mí lamentablemente me tocó en el ámbito a nivel licenciatura, perdón, en una clase Sí, con un profesor de, ¿de qué fue? De comunicación, me parece. Entonces, yo creo que también por eso le comentaba que quiero hacer la diferencia como docente, ¿no? Nos evidenció a mí y a unos 2 compañeros más, diagnosticándonos en menos de 5 minutos con problemas de autoestima en frente de todo el grupo. Entonces, imagínate qué impacto tuvo. Negativo, tan negativo, ¿no? Y pues sí, es algo que se sigue dando. Y ya, es lo que quería comentar. claro. Bueno, yo también tuve una experiencia, Gracias, pero Palalia. con mi hija. En su escuela un viernes les tocaba ir con ropa, pues, de calle. Entonces ella temprano me dijo, mamá, me quiero poner el disfraz de Lady Boo. No es como tal así un disfraz, sino es como un conjunto, pero es así con puntitos. Y en la tarde ella regresa y regresa triste, y porque un niño igual se burló de ella, de cómo iba vestida. Y desde ahí es como dice usted, los niños son reflejo de todo lo que ven, no sé si en Claro. casa, pero a ella le encantaba esa ropa y desde ella no se la quiso poner, pero le expliqué a ella que estaba mal y todo eso. Entonces, cuando ella vio a una niña disfrazada, me dijo, mamá, esa niña se ve muy bonita. Y me dijo, eso tuvo que haberme dicho mi compañero, ¿verdad? O sea, pero los impacta demasiado que se burlen de ellos o que los evidencien así. Claro. Y es que son cosas que vamos cargando hasta que somos adultos y vamos a relacionar lo que está diciendo Marbelia con lo que dice Palalia. Desde niños nosotros nos vamos formando de todo aquello que está en nuestro entorno. Un niño no nace, sí nacemos obviamente con carácter, pero la personalidad la vamos formando. Un niño no nace miedoso, un niño no nace inseguro, un niño no nace violento, un niño no nace bueno. Eso se va formando en el entorno en el que nosotros vamos viviendo y nos vamos desenvolviendo. Entonces, ¿qué entorno le estamos fomentando a ese niño? Para que después sea qué clase de adulto. Entonces aquí estamos retomando el ejemplo de Marbelia, de que vamos a llenar el costalito de nuestros niños. Todos traemos piedras en la mochila. Nosotros decidimos qué hacer con esas piedras. Si lanzárselas al de enfrente o construir un puente o construir un castillo. Pero eso depende de lo que nosotros decidamos. Y ahorita te doy la palabra, Jimena. Y relacionándolo con lo que dice Palalia, como un profesor puede hacer eso, exhibir a 3 de sus alumnos enfrente de todo un grupo hablándoles de problemas de autoestima, cuando todos los seres humanos tenemos problemas de autoestima. El 100% de la población los tiene. Pero entonces, ¿cómo se formó a ese pequeñito que después puede lanzarle la piedra al de enfrente? Antes de lanzar la piedra, pensemos en si me gustaría que me lastimaran de la misma manera. Adelante, Jimena. Sí, que iba a comentar algo parecido a lo que dijo Palalia, que no solamente los niños son así, sino también los propios profesores. Sí. Bueno, yo pasé por algo parecido con mi hermano. Mi hermano es pues un poquito gordito, ¿no? Cuando estaba chiquito en la primaria, pues estaba mucho más gordito. Entonces, la misma profesora ¿cómo se puede decir? Como que lo atacaba ¿Lo por etiquetaba? Ajá, exacto, sí, y lo discriminaba mucho y le decía que estaba muy gordo, incluso se lo dijo a mi mamá. Yo decía, pero ¿cómo es posible que una maestra pueda hacer eso y decírselo igual enfrente de todos sus compañeros? Y a raíz de eso mi hermano empezó a tener muchas inseguridades, sí, tenía muchas inseguridades y llegó al grado de que ya no quería ir a la escuela.
Ya no quería irse porque sus Claro. compañeros se burlaban porque la maestra le decía lo mismo. Entonces, pues son muchos factores que digo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues de un niño, pues todavía, ¿no? Pero de los propios profesores que te hagan eso. Y la maestra tenía un hijo que estaba mucho, mucho, mucho más gordo. Entonces, ya, ¿cómo es posible que hable de otras personas cuando ella también tiene lo mismo en su casa, ¿no? Claro, dicen que antes de cambiar al mundo, te des 3 vueltas por tu casa. Eso es importante. Antes de querer cambiar al mundo, date 3 vueltas por tu casa. Y eso es súper, súper importante. Ahora, podemos decir lo mismo, pero podemos decirlo de otra manera. Y si ya de por sí nosotros traemos nuestra mochila cargando piedritas y le vamos sumando más piedritas, entonces es importante ser los docentes. Es como ser la mamá que hubieras querido tener. No porque a nuestra mamá le falte, porque debemos entender que nuestros papás hacen e hicieron lo que podían. Tal vez no lo que querían, porque tal vez hubieran querido hacer más, sino lo que podían, con lo que tenían y con las circunstancias que estaban viviendo. Entonces, ser los docentes que hubiéramos querido tener, ser los hermanos que hubiéramos querido tener, ser los hijos, sino siempre por tratar de que regrese en positivo lo que dice Palali acerca del existencialismo y toda esta corriente filosófica y toda esta teoría que de verdad es muy bella, pues nos habla un poquito de eso, un poquito. Entonces, hacer las cosas desde otra conciencia, desde la conciencia del no lanzar la piedra para lastimar a alguien. Somos humanos y la vamos a regar. En algún momento va a pasar, pero darnos cuenta de que la regamos y regresarnos, darnos 2 pasitos atrás y cambiarlo y resarcir el daño, también se vale. Entonces es importante todo esto porque vamos a hablar de motivación escolar, de la ansiedad que se genera en los niños, de la depresión que viven los niños. A mí me entristece mucho de verdad ver que hayan niños tristes en la escuela. Porque, y también me entristece ver que hay niños que el lugar donde se sienten más felices es en la escuela. No porque algo suceda en la escuela, sino entonces, ¿qué pasa en tu casa que no quieres llegar a casa y prefieres estar aquí? Entonces es como complicado, pero tenemos que encontrar como ese punto de equilibrio. Aquí nos habla la diapositiva de los factores que determinan la motivación para aprender el papel del profesor. Algo que en psicoterapia humanista, por lo menos en constelaciones familiares, se menciona mucho es actuar desde nuestro buen lugar. Es decir, a veces los seres humanos no actuamos desde nuestro buen lugar. ¿Cuál es mi buen lugar? Ah, pues mi buen lugar de hija, mi buen lugar de esposa, mi buen lugar de docente. A veces actuamos desde y hacemos cosas que no nos tocan y nos llenamos de cargas que no nos tocan, pero actuar con plena conciencia y desde el lugar que sí nos toca. Entonces, mirar las cosas con otra conciencia es precisamente lo que estamos haciendo aquí, compartir todo esto y decir, es que a mí no me gustaría ser la maestra que le dice a su alumno que está gordito y que lo lastima. Porque puedes decir que alguien está gordito y con mucho amor y con mucho respeto, decirle, oye, y no sé, buscar las palabras para decirle a lo mejor que está gordito sin que él sienta feo, ¿no? Decirle, ay, a lo mejor no hacer referencia a él, sino hacer referencia a ti. Creo que me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio porque ya me hace falta para sentirme más saludable. Y a lo mejor poquito a poco hacer como espejo en la otra persona para que a lo mejor le caigan 20 y decida hacerlo por él mismo. En lugar de decirle, oye, es que estás gordito o estás gordo, o permitir que otros se burlen de tu alumno, ¿no? Entonces, la motivación es algo con lo que nosotros vamos a trabajar muchas veces como docentes, porque esa motivación a veces no existe en casa. Y entonces nosotros debemos descubrir esa parte que motiva a nuestros niños, esa parte en la que son buenas, potenciarla más. Esa parte en la que ellos sienten que es lo que más les gusta, potenciarlo más. Porque a lo mejor uno de nuestros alumnos no es bueno en matemáticas, o no es bueno en historia, o no es bueno en español, pero es bueno en otra cosa. Y en eso, en lo que él sea bueno, eso potenciarlo. Por eso aquí dice que
en el plano pedagógico nosotros debemos fomentar los motivos, estimularlos a que aprendan. El contexto escolar a veces pues no es tan bonito. Fomentar que ese contexto escolar sea sano, sea saludable, sea afectivo y efectivo. Esas dos palabras deben estar presentes siempre en nosotros como docentes, como papás y como seres humanos y en cualquier ámbito. Ser afectivos y efectivos. Porque a veces un papá es tan afectivo que es permisivo. Y un papá muy permisivo es tan dañino o tan nocivo como un papá ausente. Cuando yo leí esto me impactó. Decir, wow, un papá permisivo es tan nocivo como un papá ausente. Y eso también tiene que ver con actuar desde nuestro buen lugar. Hay veces en que decimos, es que yo soy la mejor amiga de mi hija. Es que no necesitas ser la mejor amiga de tu hija, necesitas ser su mamá. Y eso es actuar desde nuestro buen lugar. Y eso no quiere decir que te lleves mal con tu hija, que no sepas las cosas que le gusten, que no te comuniques con ella. Quiere decir que estás actuando desde tu buen lugar y tu buen lugar es ser su mamá. Y desde el buen lugar de ser su mamá le vas a dar comprensión, ayuda, contención. Lo mismo sucede cuando somos maestros. Desde mi buen lugar de maestra le voy a dar comprensión, ayuda, contención, motivación, estimulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí, chicas? ¿No? ¿Continuamos entonces? Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante la motivación en el aprendizaje? Porque aparte, si nosotros somos maestras de niños de primaria, estamos hablando de que convivimos con ellos en una etapa fundamental en su desarrollo, tanto de su personalidad como del carácter. Si somos docentes de primaria, estamos hablando de que es una etapa fundamental en la vida de cualquier ser humano. La primera infancia es básica y es fundamental. Cuando somos maestras de preescolar o de primaria, lo que nosotros no fomentamos en la primera infancia, después no es que no se pueda, es que va a ser más complicado trabajarlo, ¿no? Todo lo que no se fomentó en esa primera infancia. Entonces, bueno, cuando hablamos de la motivación por el aprendizaje, estamos hablando de cuáles son las características y las demandas de la actividad escolar, cuáles son las metas y los propósitos que vamos a establecer para esa actividad escolar, cómo la vamos a realizar y qué actividades vamos a desplegar para los alumnos, para que todo lo que nosotros hagamos tenga un sentido y tenga un significado. Es de verdad el papel que nosotros tenemos como docentes. Podemos ser el docente del que nadie se acuerda o podemos ser el docente del que alguna vez decimos, ay, recuerdo que mi maestra o recuerdo que mi maestro algún día en alguna clase mencionó esto. Y no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de conciencia. ¿Ok? Entonces, bueno, el propósito mediante la motivación escolar. ¿Por qué es necesario motivar a nuestros alumnos, chicas? ¿Por qué creen ustedes que es necesario motivar a nuestros alumnos? Porque si se sienten motivados, el aprendizaje será bueno. Sí, más fácil, ¿no? Gracias, Marbelia. ¿Alguien más? Porque se despierta un interés genuino en lo que van a aprender. Muy bien, gracias, Palalia. Cuando nosotros entendemos de la importancia de motivar a nuestros alumnos, más allá de motivarlos con una paleta que funciona, porque hablábamos del conductismo y el conductismo pues funciona, pero a lo mejor el impacto es a más corto plazo, debemos tratar de motivarlos, pero de una manera que impacte, de despertar su interés, de dirigir su atención hacia lo que nosotros estamos, al objetivo al que nosotros tratamos de llegar. El hecho de estimularlos y de que
ellos lleguen felices a nuestra clase, al salón, a la escuela, de verdad es algo que también a nosotros nos motiva. Es decir, la motivación también es un ping pong. Cuando nosotros vemos que está impactando en ellos, cuando nosotros vemos que estamos logrando el objetivo, cuando vemos que ellos tienen un avance, eso también a nosotros nos estimula. Entonces también es como un ping pong. Pero ojo aquí, no debemos hacerlo con el interés de que nos lo regresen. Por eso aquí nos habla de que el propósito de la motivación es despertar el interés del alumno y dirigir su atención. Cuando nosotros dirigimos su atención, ¿hacia dónde queremos dirigirla? ¿Hacia dónde queremos motivarlo? ¿Hacia dónde queremos que voltee? Entonces vamos a estimular ese deseo en nuestro alumno por aprender, porque se esfuerce, porque sea constante. Y una vez que logramos eso, vamos a dirigir todos estos intereses y todos estos esfuerzos hacia el objetivo de aprendizaje. Y podemos vincular ambas cosas. Cuando nosotros nos dedicamos a la docencia, es imposible no generar un vínculo y un interés por nuestros alumnos. Por lo menos para mí es imposible no generar el interés, el saber, hey, si te sucede algo, lo puedes compartir y por lo menos podemos regresarte algún abrazo o alguna palabra. Para mí es imposible. ¿Alguien había escuchado de Ausbel, chicas? ¿Sí habían escuchado algo acerca Sí, lo del aprendizaje significativo es de de él. este personaje? Aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, pues es vivirlo. Una vez que lo vives, ya significa en ti, ya no se te va a olvidar. Es como aprender a andar en bicicleta, chicas. ¿Ustedes saben andar en bicicleta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Saben? ¿Hace cuánto no andan en bicicleta, chicas? Un año que no subo a la Como bicicleta. hace 6 años. Ok, 6 años. ¿Y ya se te olvidó cómo es andar en bicicleta? No, yo creo No, lo que mismo es con el aprendizaje. Adelante. no, sí, yo creo que si volviera a tomar la bicicleta, pues a lo mejor sí me costaría un poquito, pero no se te olvida, lo sabes hacer. Ok, gracias, Mayra. Mayra o Lilia, ¿cómo te gusta que te digan? Lilia. Yo relaciono el aprendizaje significativo. Ausbel nos habla precisamente del aprendizaje significativo, cómo nosotros debemos generar que nuestros alumnos vayan descubriendo solos el aprendizaje significativo. Hace algún tiempo tenía una diapositiva, la voy a buscar, que nos hablaba precisamente de eso, ¿no? De que si lo ves, ¿por cuánto tiempo va a permanecer en tu memoria? Si lo lees y lo escribes, ¿por cuánto tiempo va a permanecer en tu memoria? Si lo lees, lo escribes y lo oyes, ¿por cuánto tiempo va a permanecer en tu memoria? Va a ser un aprendizaje que no se te va a olvidar. Voy a buscar la diapositiva, debe estar en mi computadora, pero efectivamente así es. Cuando tú en un pizarrón le escribes a un niño y el niño solo lo ve, ¿por cuánto tiempo va a permanecer eso en su memoria? Si el niño lo ve y lo escucha, ¿por cuánto tiempo va a permanecer en su memoria? Si el niño lo ve, lo escucha y lo dice, ¿por cuánto tiempo va a permanecer en su memoria? Pero si el niño lo ve, lo escucha, lo dice y lo vive, no se le va a olvidar. Ausbel nos habla del aprendizaje significativo. Por eso dice que para que el aprendizaje sea significativo debe de provenir de la tarea misma. Es decir, se debe buscar el objetivo dentro de la misma tarea y que ese objetivo sea algo que el niño viva. La motivación nos dice que es tanto un efecto como una causa. Por eso hace ratito les mencionaba, yo quiero motivar a mis alumnos,
pero al mismo tiempo esa motivación se regresa hacia mí porque también me motiva. La motivación debe ser tanto un efecto como una causa del aprendizaje, es decir, que él se sienta motivado, pero que cada vez que logra un objetivo, esa motivación también vaya creciendo y creciendo. Efecto y causa. Logré el objetivo y me siento más motivado y entonces busco más. Entonces, aquí nos habla de que el factor clave para elevar al máximo el aspecto cognitivo es despertando la curiosidad intelectual. Un niño que no pregunta nunca nada es extraño. En la primera clase hablábamos de cuántas preguntas hace un niño al día y un niño se pregunta más de 400 veces en un día. Entonces, un niño que pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, un curioso intelectual es alguien que está constantemente en el proceso de aprendizaje significativo. Entonces dejemos que nuestros niños lo vivan. Vive el aprendizaje. Las clases de historia, por ejemplo, siempre hablo de esto, ¿no? Cada ciclo escolar, en septiembre nos hablan de los mismos temas, de los niños héroes, del grito de independencia, y en noviembre nos hablan de la revolución, y en febrero nos hablan de la bandera, y cada fecha nos van hablando de algo, y de la Constitución. Cada fecha nos hablan de algo. ¿Cuántos años son de preescolar? 3 de preescolar. Y desde que entras al preescolar, en octubre haces tus barquitos y los pegas, y haces con tus bolitas de papel azul el mar. Y son 3 años de preescolar y desde que entras al preescolar te hablan de los mismos hechos históricos. Y después pasas a la primaria y durante 6 años hablas de los mismos hechos históricos y sucede lo mismo en la secundaria. ¿Y sabemos historia, chicas? Tal vez no nosotras, sino en general la población. ¿Ustedes consideran que sabemos historia los mexicanos? No, no sabemos y a veces se nos hace hasta aburrido. Exacto, gracias Nancy, no sabemos. Después de que 3 años en el preescolar nos hablaron de los mismos hechos históricos, más 6 años de primaria son 9 años, más 3 años de secundaria son 12 años, y después confundimos y no sabemos qué sucedió primero, si la independencia o la revolución. Entonces, ¿cómo es posible que en 12 años no sepamos historia? ¿Qué es lo que está fallando, chicas? ¿Por qué no nos gusta la historia? Podría ser el método. Bueno, a nivel personal, soy muy mala para historia, incluso para memorizar fechas y eventos, pero al contextualizar ya hay un interés y un mejor entendimiento. Yo también, Natalia. Es importante que un niño se sepa la fecha, el día exacto, el mes exacto y el año exacto, no. Si le explicas el contexto y el año. Pero queremos que se aprenda primero de memoria el día, el mes y el año. Y el 12 de octubre de 1492 llegó a América Cristóbal Colón. ¿Y para qué te sirve que lo recite? Mejor explícale lo que pasaba, cómo nos vestíamos, cómo es que nosotros en este continente usábamos taparrabos, cómo tuvieron que cruzar un, no sé, desde dónde vinieron, cómo llegaron en 3 barquitos, y entonces cuando llegaron a esos 3 barquitos, los que vivíamos aquí, no, imagínense si ustedes le cuentan a un niño y le dicen, es que imagínate no saber nada y ves esos 3 barcotes, yo hubiera pensado que eran extraterrestres o dioses. ¿Por qué no aprendemos historia? Por precisamente el método, cómo estamos enseñando historia dentro de las aulas, cómo no se van a aburrir los niños y cómo no se van a deprimir. Historia es bellísimo. Yo tampoco era buena en historia, y si me preguntas fechas exactas, no las sé. ¿Saben en qué otra cosa no soy buena? En geografía, porque me hacían aprenderme de memoria todo. Y entonces yo no comprendía, solo respondía, estímulo-respuesta. Pero necesitamos encontrar esa parte bella de cómo explicarles historia a los niños.
si les cuentas el cuento y les vas dibujando y vas contextualizando con lo que ellos ya saben. El 5 de mayo, por ejemplo, si tú les preguntas, ¿alguien ha ido al desfile del 5 de mayo? Te van a decir, sí, yo he ido con mi papá y me compra, no sé, o alguien te va a decir, no, yo nunca he ido. Bueno, ¿y saben qué se hace en el desfile? ¿Qué pasa en un desfile? Entonces les empiezas a preguntar de lo que ellos conocen y te empiezan a contestar y les empiezas a construir la historia con eso, vas a encontrar el anclaje. Y entonces vas a generar el siguiente paso, vas a pasar de la zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo próximo. Y sucede lo mismo con inglés, chicas. A lo mejor yo me dieron inglés en el preescolar y 3 años de primaria. Después me pasaron a una escuela pública y ya no me dieron inglés, pero regresé a la secundaria y otra vez me dieron inglés, y en la prepa me dieron inglés, y en la universidad me dieron inglés. Entonces no contemos ni preescolar ni primaria, fueron 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato y 4 semestres en la licenciatura. Y entonces, ¿en cuántos años? ¿Y no hablamos inglés? Entonces ahí debemos hacernos conscientes de qué es lo que no nos está motivando dentro de la... Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, chicas. Nos quedan muy poquitos minutos, 7 minutos, pero ¿qué les gustó? ¿Les gustó? ¿Con qué se quedan de la clase de hoy? ¿Quién empieza, chicas? Adelante, Betty. Pues yo me quedo con el aprendizaje significativo. Pues en sí yo digo que se enfoca en una estrategia, ¿no? De construcción de conocimientos, ya que también pues tiene un objetivo, ¿no? De lograr la motivación de los alumnos. Pues en sí con un fin de que logren alcanzar el almacenamiento de la información, ya que el docente también es el mediador entre los conocimientos y el alumno. Ok, muchas gracias, Betty. ¿Alguien más? ¿Con qué se quedan? Adelante. Mayra, ¿con qué te quedas de la clase de hoy? Pues que es importante la motivación en el aula y nuestro papel como docentes, porque de nosotros también depende el lograr aprendizajes significativos siempre y cuando encontremos las estrategias y las motivaciones indicadas para lograrlo. Okay. Yo recuerdo mucho también en el nivel preescolar esa influencia de una maestra que para darnos las clases hubo una vez que hizo un proyecto y me mandaba a traer a los papás. Recuerdo que fue una dentista y fue tan significativo para mí ese aprendizaje que hasta la fecha lo recuerdo, ¿no? El cómo nos enseñaron a cepillar los dientes, la dentista, recuerdo a la dentista, y lo traté de hacer igual desde la parte de la docencia ahorita en este lado. Como fue tan significativo ese aprendizaje, lo volví a hacer yo, pero ahora con los niños y yo como docente. Qué padre, imagínate, ¿y eso hace cuánto tiempo fue, no? Es decir, todos vamos a todos lados con nuestro niño. Eso es importante. A todos lados vamos con nuestro niño, ¿saben? Todos, siempre. Por eso, cuando se trabaja desde, por lo menos en psicoterapia, buscamos mucho trabajar con el niño. Y se habla mucho del tema del niño interior, etcétera, etcétera. Porque a todos lados vamos con ese niño. A todos. Todo mundo. Imagínense que ustedes llegan a dar clase y va su niño. Aquí lo importante es saber cuándo dejar salir a ese niño. Porque cuando estás trabajando con niños de preescolar, claro que debes dejar salir al niño. Pero a lo mejor cuando estás dando una conferencia o cuando estás a lo mejor, porque a veces dejamos salir al niño cuando no debe salir, ¿no? Cuando te estás peleando con el esposo, con el novio y le haces berrinche. ¿Quién salió? Pues tu niña, pero ahí no debe salir el niño. Entonces lo importante es como equilibrarnos, autorregularnos y a veces sí dejarlo salir. Cuando me voy a jugar al parque con mis chamacos, pues sí, que salga el niño. Pero cuando voy a una reunión de trabajo, ahí no puede salir el niño, ¿ok?
¿Quién más, chicas? ¿Con qué se quedan de hoy? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Bien, yo me quedo con lo de la motivación, ¿no? Y el impacto que tiene esta, o sea, considerar en cualquier momento esto, porque como mencionamos, no solamente es, me afecta en un ámbito, ¿no? Sino que a nivel personal hay repercusiones. Muy cierto. Gracias, Polaria. ¿Quién más, chicas? Antes de que se nos termine. ¿Larisa? También, profesora, Adelante. en cuanto al estudiante, pues es quien que a partir de sus conocimientos previos, pues construye nuevos. Y también en cuanto al aprendizaje significativo, pues algunas de las recomendaciones es lograr que los alumnos participen activamente de lo que pues aprenden, ¿no? En sí el docente debe crear estrategias que permitan al alumno que se halle como que dispuesto y motivado, ¿no? Para aprender. Sí, es verdad. Y es que ser maestro de verdad es algo a lo que no se le da la importancia que en realidad tiene, porque pues trabajas con la autoestima, con la personalidad, con el carácter, trabajas con el ser completo. Por eso es tan importante la labor de un maestro, porque trabajas con el ser. Y eso es de verdad algo de lo que tenemos que hacernos consciente y de mucha responsabilidad. ¿Ok? ¿Alguien más, chicas? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Monse? Siento que como docentes, jugamos un papel muy importante en la vida de los niños y más cuando son pequeños, porque después de los padres nosotros somos así como el motivar algo que ellos quieren aprender y quieren hacer lo mismo que hacen sus profesores. Al menos yo lo he visto con mi hija. Es que mi maestra lo hizo muy bien y yo quiero hacerlo igual que ella. Y así, o sea, siento que juegan un papel muy importante. Uh-huh. Pues sí, es cierto. Entonces, pues hacernos conscientes y a sentirnos felices de lo que hacemos dentro del aula. Eso es importante, sentirnos felices. Y pues bueno, ya nos queda solo un minuto, chicas. Antes de que el Zoom nos vote, les recuerdo, la tarea solo es elaborar 2 preguntas cada quien. Una vez que las elaboren, pueden ser las que ustedes quieran. Las van a mandar, yo las voy a recopilar, se las voy a juntar todas en un documento y se las voy a regresar. Después tienen que contestar esas preguntas con una imagen, la que ustedes quieran. Puede ser un recorte, puede ser un dibujo, puede ser lo que a ustedes les nazca, lo que fluya, pero deben de contestar esas preguntas con una imagen. ¿Ok, chicas? Entonces, pues gracias por lo que compartimos hoy. De verdad, a mí me gusta mucho que interactuamos dentro de la clase, que podemos compartir y que podemos enriquecernos todas con todo lo que comentamos dentro de la clase. Lo importante que es la motivación, lo importante que es trabajar con alumnos, o sea de la edad que sea, tú estás trabajando con un ser. Y hablar de que trabajas con un ser es lo que siente, lo que piensa, lo que ha vivido, lo que no le ha gustado, lo que le ha gustado de su vida, lo que le emociona, lo que no le gusta. Con todo eso trabajamos. Entonces, les agradezco mucho, chicas. Y pues nos vemos el siguiente sábado. Y si tienen cualquier duda, ya les pasé mi número para que me puedan contactar.